Muy bien, buenos días a todos. Ya estamos en esta semana. Iniciamos a las 7:02, dándole lapso de tiempo a los demás chicos que ingresen, ¿verdad? Bueno, voy a iniciar con los que estamos presentes. Este día vamos a hablar sobre las primeras manifestaciones literarias durante la Edad Media, sobre el menester de juglaría y el menester de clerecía, los cuales pues son prácticamente un tema que lo vamos a retroalimentar porque es un tema que ya habíamos estudiado el año anterior. Pero siempre, ¿verdad? Dentro de nuestra secuencia de contenidos es muy importante que vayamos comprendiendo cada vez más este rango de la literatura española durante la Edad Media. Les presento nuestra agenda. Para ello les pido que tomen su cuadernito y hagan los apuntes pertinentes en él. Siempre coloquen la fecha, el tema, que sería las primeras manifestaciones literarias, el menester de juglaría y el menester de clerecía. La agenda, iniciamos con nuestro contenido socioemocional, el cual es el respeto, la retroalimentación y contenido, ¿verdad? De lo que vamos a estar hablando. Vamos a revisar la lista de asistencia, si nos queda tiempo en salas de trabajo, si no directamente desde la participación en Zoom, las soluciones a dudas que ustedes tengan y vamos a concluir nuestra clase. Muy bien. Usted sabe que esta semana pues hemos estado trabajando el contenido socioemocional y este contenido pues tiene que ver con el valor del respeto. Les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por respeto? ¿O qué es para usted el respeto o algún ejemplo que ustedes me quieran dar sobre el respeto? Es algo de que se utiliza para que tú respetes a la persona y ella te hable con el mismo respeto o te respete de igual manera. Muy bien, excelente, ¿verdad? El respeto debe de empezar ¿por quién? ¿Por quién debe empezar el respeto? ¿Por los demás o por nosotros? Por Por nosotros. nosotros, Por nosotros, ¿verdad? Primero debemos de respetarnos nosotros mismos si queremos que las demás personas nos respeten. Yo, por ejemplo, no me voy a poner a bromear de una forma pésima con otra persona y después esta persona puede ser que bromee conmigo de una forma mucho más desagradable y a mí no me guste. Pero ¿quién dio la pauta para que me faltara el respeto? Fui yo, porque yo no me respeté a mí misma y después no puedo pedir que los demás nos respeten. En las presentes imágenes, nosotros podemos observar que hay una donde solo es imagen, ¿verdad? Y la segunda ya es una reflexión. Veamos, por favor, la imagen y alguien que me quiera decir cómo puede asociar esta imagen con el respeto. ¿Cómo podemos asociarla, chicos? Que si va en carro no atropellar a la muchacha. Ah, muy bien, puede ser una, ¿verdad? Excelente. ¿Qué más? Vamos, chicos, miren, ya hay 31 en la asistencia y no puede ser que no participen. Lo ideal es que todos abran su micrófono y participen, porque eso es lo más importante de la clase, no solo que yo esté hablando, ¿verdad? Que hay que respetar a los demás, no importa el tamaño o la edad. Muy bien, excelente. ¿Sí? ¿Alguien más? que hay que respetar para que te respeten y no faltar el respeto a tus maestros y amigos. Exacto, muy bien. Fíjense bien que muchas veces a nosotros desde chiquitos se nos enseña que respetemos a los mayores, ¿verdad? Pero miren, hoy en día es bastante difícil
que un niño de unos 8 o 10 años, incluso más pequeñito con sus berrinchas, logre hacerlo, lo haga al 100%. Pero usted en su casa puede hacer la diferencia, puede ver de qué manera hacer valor esto y no solo una palabra o dos palabras que estén ahí nada más, sino que ver la manera en la cual usted dé el ejemplo. La frase dice que la máxima expresión del amor es el respeto. Primero a uno mismo y segundo a los demás. Bueno, les dejo con esta frase y espero pues que también nosotros la practiquemos con el día a día. Vamos a hablar un poquito sobre las primeras manifestaciones literarias. ¿Quién se acuerda cómo se llaman estas primeras manifestaciones literarias? Ajá. Miren por acá. Por acá está la respuesta, donde les estoy sombreando. ¿Cómo se llama? Jarchas. Jarchas. Excelente. Las jarchas, ¿verdad? Las primeras manifestaciones literarias se llaman de esta manera porque usted recordará que, perdón que se me hizo muy grande, que usted recordará que estas manifestaciones pues fueron, ¿verdad? Creadas en la Edad Media y así como toda la literatura comenzó con una expresión oral, porque antes no había escritos, no había una forma en la cual pues hubiese, ¿verdad? Una imprenta, nosotros escribimos algo, lo podemos llevar, mucho menos una impresora. Toda la literatura inició de esta forma, de forma oral. Por eso se dice que en la península ibérica la poesía cantada fue de transmisión oral, porque también recordemos que era escrita en verso. La mayoría de textos literarios de esta época nosotros los vamos a encontrar escrito en verso. Aún así, ya sea, digamos, narrativa como el Cantar del Mioceno. Entonces, las primeras manifestaciones literarias fueron las jarchas. ¿Y qué eran las jarchas? Pregunto, ¿qué eran las jarchas? Las primeras manifestaciones literarias. Muy bien. ¿Quién las cantaba? Las mujeres. Ahora, Ajá. Dice que las jarchas eran breves canciones. ¿De qué tema? De amor. ¿Y quién las entonaba? Pues era una mujer, porque eran puestas en boca de mujer. Dentro de su estructura vamos a encontrar que las jarchas tienen de 3 o 4 versos en lengua mozárabe. ¿Cuál es la lengua mozárabe? Ajá, recordemos. Acá está, chicos. Están viendo mi pantalla. Sí, señor. Muy bien. Todo lo que yo les estoy hablando está en la separata que les estoy presentando en pantalla. Ahí pueden encontrar las respuestas, ¿verdad? De lo que se les pregunta en caso de que ya se le olvidó lo que vimos el año pasado. Estas canciones estaban escritas en 3 o 4 versos. Acordémonos que el verso es cada una de las líneas que tiene el poema y pues lleva, ¿verdad? Una secuencia determinada. Cuando el autor dice que quiere terminar, pues hasta ahí su verso, él lo culmina con una pausa intencionada para seguir en el siguiente. Entonces podemos decir acá que estaban escritas también en lengua mozárabe. Acordémonos que esta era la modalidad hablada en la época musulmana, una lengua romance, porque surge, ¿verdad? Tras la caída del Imperio Romano.
Esta lengua fue mezclada con algunas palabras árabes. ¿Y de qué época datan las jarchas? Pues aquí las tenemos del siglo X. Y tenemos un ejemplo, fíjense bien. De este lado vamos a encontrar una jarcha en su lengua natural, mientras que en este otro lado ya está, ¿verdad? La traducción al castellano. Y dice la jarcha en castellano: mi corazón se va de mí. Oh Dios, ¿acaso se tornará? Tan mal me duele por el amado. Enfermo está. ¿Cuándo sanará? Debo de comprobar yo que acá me dice que son breves canciones de amor. Claro que sí. Es muy cortito, ¿verdad? ¿De cuánto es la estrofa? Pues de 3 o 4 versos. Aquí tenemos una jarcha de 1, 2, 3 y 4 versos. Y luego me dice que tengo que identificar si es un tema de amor. Claro que sí. Y es una mujer la que lo dice. Claro que sí. En el tercer verso lo dice: tan mal me duele por el amado. Entonces ahí ya yo puedo distinguir, ¿verdad? Ya a partir del siglo XV, que estamos hablando ya de la época prerrenacentista, la transición entre la Edad Media y el Renacimiento, empezamos a ver otras canciones, mejor dicho, que ya no solo hablan del amor, sino que de todos aquellos temas que estaban presentes en la vida de los pueblerinos, como por ejemplo canciones de boda, de trabajo, la recogida de la aceituna, canciones de cunas, también son sobresalientes. Y luego tenemos que las estrofas de este tipo de poemas eran muy sencillas y aptas para el canto. Y aquí empiezan a surgir dos nuevas estrofas: el ségel y el villancico, ya escrito en lengua castellana. Bueno, chicos, ahora voy a pedir la participación de ustedes. Necesito que me lean el ségel y el villancico. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a leerlo en voz alta, ¿tá? Después de leerlo en voz alta, voy a pedir la participación de ustedes a través de la lista, que me comenten de qué tema tratan ambos poemas. Usted me va a decir, en el ségel nos está hablando de este tema, mientras que en el villancico de este otro tema. ¿En boca de quién se ponen las palabras de amor? Usted ya lo sabe, ¿verdad? Analice las estrofas de ambos poemas. Distinga cada una de las partes de la estrofa. ¿Cómo vamos a analizar esas estrofas? Acuérdese, ¿verdad? Donde hay un punto y aparte o hay un espacio relanceado, ya hay una estrofa. En el ségel tenemos 2 estrofas y en el villancico de igual manera. ¿Qué recursos poéticos de la entonación se emplean en ambas canciones? Los recursos poéticos son aquellos que nos ayudan a nosotros a sobresalir, a hacer más fuerte el poema. En el villancico, observa el par de palabras, desdicha y desdichada. Localiza el empleo de otro par semejante. Solo me va a decir usted dónde puede encontrar este par de palabras. Nada más. En el villancico aparece también una antítesis. Recuerden que es una antítesis y si no, pues ahí está, ¿verdad? En un cuadrito aquí de la separata. Dice que es una figura literaria que consiste en oponer una palabra a otra de significación contraria. Odio, amor, blanco, negro, alto, bajo, etc. Muy bien. Vamos a ver, vamos a empezar con la lectura en voz alta. Mario González, ayúdeme a leer por favor el ségel y Diego Ramos el villancico. Los escucho. Vamos, Mario y Diego.
por qué me besa Perico? Por qué me besa el traidor? Dijo que en Francia se usaba y por eso me besaba. Y también porque soñaba con el beso su dolor. ¿Por qué me besó Perico? ¿Por qué me besó el traidor? Muy bien, muchas gracias. Siguiente. Si la noche hace oscura y tan corto es el camino, ¿cómo no venís, amigo? La noche es pasada y el que mi pena no viene, mi desdicha la detiene. Que nací tan desdichada, hace vivir penada y muéstraseme enemigo. ¿Cómo no venís, amigo? Muy bien. Excelente, chicos. Muchas gracias. Ahí tenemos, ¿verdad? Rápido, con esa lectura que hemos hecho, podemos identificar. ¿De qué tema trata? ¿Quién me dice rapidito? Vamos a ver. Abra su micrófono. ¿De qué tema trata ambos poemas? ¿Por qué me besó Perico? Porque me besó el traidor. Dijo, en Francia se usaba y por eso me besaba. Y también porque sanaba con el beso su dolor. ¿Por qué me besó Perico? ¿Por qué me besó el traidor? Y luego en la otra, si la noche hace oscura y tan corto es el camino, ¿cómo no venís, amigo? La medianoche es pasada y el que me pena no viene. Mi desdicha lo detiene, que nací tan desdichada. Haceme vivir penada y muestras enemigo, ¿cómo no venís, amigo? Muy bien. ¿Pudieron identificar alguno? ¿Algún tema del cual pueda decirse? Fíjense que está hablándonos de la Sí, traición, ¿verdad? Nos está hablando del dolor al amor, de la soledad, de la en desdicha, el dice villancico, ahí. señor. Ajá, dígame. En el villancico es la traición. La traición, muy bien. ¿Sí? ¿Y quién nos está expresando esas palabras? ¿En boca de quién? ¿De un hombre o de una mujer? De una mujer. Excelente. Si nosotros analizamos cada una de las estrofas, podemos distinguir cada una de esas partes. ¿Por qué? Pues porque en una nos empieza haciendo como una pregunta, ¿verdad? En el segel y luego se responde a ella misma y termina con la misma pregunta. Y ya en el villancico, en la primera estrofa, vamos haciendo también una pregunta. ¿Cómo no venís, amigo? Y luego termina de la misma manera. ¿El recurso poético de la entonación se emplea en ambas canciones? Claro que sí. ¿Ah? La entonación es la mayor fuerza de voz que se da. ¿Por qué? Para llamar la atención de lo que se quiere decir. Y en ambos poemas nosotros podemos identificar que hay una pregunta que sobresale sobre esa duda que esta mujer tiene del amor. En el villancico está la palabra desdicha, desdichada. A ver, ¿encontraron otras palabras que se parezca? Así como este juego de palabras, esta pareja de palabras. No han encontrado. Señor cuenta enemigo y amigo. Excelente. Amigo y enemigo. Ese es otro empleo de palabras. Muy bien. Luego en el villancico aparece una antítesis. Vamos a ver, busquemos la antítesis. Donde dice escura. Ajá. ¿Y cuál sería la otra? Corto. ¿Mm? La antítesis sean palabras opuestas, como blanco, negro, alto, bajo, amor, eh, dolor o desamor sería. Vamos a ver rápido, ya es la última. Detiene, señor. ¿Con cuál otra? Conviene. Avanzar. Tienen que ser palabras contrarias. ¿Mm? Una antítesis.
Señor, vivir y morir. ¿Sí? Vivir y morir. Esa es una antítesis. Muy bien. Bueno, hemos hecho un pequeño análisis cortito, ¿verdad? De este texto. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que yo sé que van a recordar mucho. Una obra que leímos el año pasado. Bueno, la mayoría creo que la leyó. Vamos a ver, acá está. Pasamos ahora, chicos, a hablar de los mesteres. Los mesteres son el mester de juglaría y el mester de clerecía. Les pregunto, ¿quién recuerda qué significa el mester? La palabra mester. Oficio. Muy bien. Oficio. Ajá. Oficio o trabajo, ¿verdad? La palabra mester significa oficio. Vamos a hablar del mester de juglaría. Se dice que el mester de juglaría es el oficio de los juglares. Y estos eran muy importantes durante la época medieval, principalmente porque expresaban la poesía, la lírica de la época. Los juglares, recordemos que eran esos actores que andaban de un lado a otro, entonando, recitando poemas ante diversos lugares, ante los castillos, las aldeas, las ciudades, y lo hacían pues como una forma de trabajo. No tenían una cuota fija o un precio fijo, sino de lo que las personas querían compartir con ellos. Se dice, ¿verdad? Porque no estamos 100% seguros, pero que estos mismos personajes eran quienes, primero, escribían, segundo, desarrollaban y tercero, adaptaban sus propias versiones. Por ejemplo, los juglares iban a las guerras, a las luchas que habían en ese momento, como la guerra contra los musulmanes durante la Reconquista. Observaban todo lo que estaba pasando en ese momento. Luego regresaban a los castillos, ciudades, aldeas y empezaban ellos a expresar lo que habían visto a través del cántico, ¿verdad? Para contar lo que había sucedido. Entonces era el papel de este tipo de poeta, el poeta medieval, el juglar. Dentro del mester de juglaría están los cantares de gesta. Recordemos que son poemas extensos, narrados en verso que tratan sobre las hazañas guerreras de un héroe. Y durante esta época, pues se conocía que era la expresión más fuerte, más importante, más sobresaliente de dar a conocer cómo era que vivían los nobles. Los juglares tenían un papel muy importante porque ellos se aprendían, imagínense usted, los cantares de gesta de memoria y los cantaban acompañados de instrumentos de cuerda, así como podemos ver en la imagen a ese personaje, ¿verdad? Que es un juglar. Ellos, pues, ya les mencioné que su papel era contar, relatar lo que estaba sucediendo. Y también, pues, se aprendían todo eso de memoria. En castellano, la producción épica se ha perdido casi por completo. ¿Por qué se ha perdido? Pues porque como era una tradición oral, la literatura, la forma en la cual se daba a conocer, fue muy difícil recopilar todo eso, conservarlo. Y solo se conserva prácticamente el cantar del Mío Cid. ¿Quién recuerda de qué trataba el cantar del Mío Cid? ¿Alguien que me diga de qué trataba el cantar del Mío Cid? De un hombre que fue traicionado y tuvo que partir con su familia y en el camino pudo recuperar su honra. Ajá, muy bien.
¿Se acuerdan por qué el rey desterró al Miocid o a Rodrigo Díaz de Vivar? Porque lo acusaron de haberse robado. Muy bien, lo acusaron, ¿verdad? De haber robado. Muy bien, acá tenemos en la siguiente presentación datos importantes de el Cantar del Miocid. Dice que se compuso a lo largo del siglo XII, probablemente por varios autores, o sea, personas que pudieron haber visto, haber escuchado sobre todo ello y quisieron pues ir anotándolo, ¿verdad? O contándolo a otras personas, pero no hay un autor, por eso se dice que es de autor anónimo. Hay un texto que es el que está más conservado, el más actual, del año 1207. Imagínense hace cuánto tiempo. Y fue recopilado por Per Abad. Esa es la última versión, la versión que llega hasta nuestras manos. Pero el libro que nosotros hemos leído tampoco es el libro original, porque muchas veces pues ya llegó a nosotros con una adaptación al castellano actual, porque está escrito en castellano antiguo, ¿verdad? Hay muchas palabras que desconocemos y que es necesario tal vez tener un diccionario a la par para poder ir entendiéndolo. Entonces recordemos, el Cantar del Miocid trata sobre la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid Campeador. Era un hidalgo de la baja nobleza castellana y este vivió en la segunda mitad del siglo XI. Les pregunto, ¿este personaje fue real o un personaje ficticio? Fue real. Fue real, excelente, ¿verdad? El rey Alfonso VI lo destierra de Castilla y el Cid, para poder recuperar su honra, empezó a ganar batallas, luchas, tierras, reinos, para demostrarle al rey que él no tenía la necesidad de haber robado como le habían acusado sus adversarios, bueno, sus mismos amigos que estaban en combate, que después lo traicionan, ¿verdad? Pero por celos, por envidia al Cid, le dicen mentiras al rey. Y llega el momento en el cual, pues el rey, él les cree, a pesar de todo lo que el Cid le había demostrado, les cree y lo destierra. El Cantar del Miocid se divide en tres partes, como usted recordará. En el Cantar de las Bodas, perdón, del destierro, que es el que les estoy mencionando, es cuando ya el Cid se va y empieza, ¿verdad? Permítanme, que se me está cerrando la reunión. Es cuando el Cid se va y a conquistar. Luego en el Cantar de las Bodas, pues Alfonso VI ya está agradecido con el Cid por la toma de Valencia y es cuando decide el matrimonio de las dos hijas del Cid con los infantes de Carrión, pero no le va muy bien, ¿verdad? Porque los infantes, como ya se nos relata más adelante en el Cantar de la Afrenta de Corpes, estos pues golpean, azotan, abandonan a las hijas del Cid en el Robledal de Corpes. Y después el Cid pues quiere, ¿verdad?, buscar venganza con estos hombres infames y le demuestra al rey, tras tantas conquistas, que él no tenía la necesidad de haber robado. Quiere recuperar su honra y la honra de su familia. El rey le pide al final que regrese, pero el Cid pues no lo hace porque ya había como fundado, ¿verdad?, su propio lugar donde él quería permanecer. Y el Cid, pues dentro de su estructura, el Cantar del Miocid,
se dice que está escrito en versos monórrimos. ¿Qué significa esto? O sea, que todos tienen la misma rima dentro del poema. Está escrito con una métrica irregular, o sea, no es que tenga versos octosílabos, versos bisílabos, endecasílabos, sino que tiene una mezcla. Se compone de tiradas de extensión variable, de versos monórrimos en rima asonante, o sea, que es aquella rima que a partir de la vocal tónica solo van a rimar las vocales. Y esto lo podemos comprobar a través de la lectura que nosotros ya hicimos del Cantar del Mío Cid. Bueno, el Cantar del Mío Cid pertenece al Mester de Juglaría. Ahora pasamos al Mester de Clerecía. El Mester de Clerecía, chicos, si bien dijimos anteriormente que la palabra mester es un oficio, pero en el Mester de Clerecía estas personas empiezan a decir, ¿verdad? Que lo de ellos no era solamente un oficio. Ellos componen el Mester de Clerecía como una escuela literaria en lengua castellana. Y los autores eran clérigos, o sea que pertenecían a la clase social del clero. La actividad la desarrollaron entre los siglos XIII y XIV. ¿Y de qué tema nos va a hablar? Pues principalmente temas religiosos e históricos. La finalidad de este tipo de obras literarias era didáctica, porque querían enseñar, dejar una instrucción. Escritos en cuadernavía, que era una de las estrofas más sobresalientes de la escritura medieval. ¿Y qué es una cuadernavía? Pues acá nos lo dice la separata. Es una estrofa de 4 versos alejandrinos, o sea, de 14 sílabas. Y todos los versos son consonantes, todos terminan de la misma manera. El Mester de Clerecía, dentro, ¿verdad?, de esta escuela literaria, empezaron a ver las diferencias que tenían con el Mester de Juglaría, y ellos se sentían muy orgullosos de todo lo que habían escrito, y por lo tanto querían practicar más ese arte, que ellos lo consideraban más elaborado que el Mester de Juglaría. Y acá tenemos, ¿verdad?, un fragmento. ¿Quién me quiere leer ese fragmento que está en el cuadrito? Donde hacemos la comparación, ¿no? Ellos resaltan esa comparación que no mucho les gusta y por eso han escrito estos versos. Esto que está acá, lo que les estoy señalando. ¿Alguien puede abrir su micrófono? ¿Sí? Yo. Léalo, por favor. Traigo un mester hermoso, no es de juglaría, es mester sin pecado, pues no es de clerecía. Hacer frases rimadas por la cuadernavía con sílabas contadas, lo que es gran maestría. Muy bien, excelente, muchas gracias. Ahí lo tenemos, ¿verdad? La diferencia. Una de las características más importantes del Mester de Clerecía es que acá las obras, para no perder esa literatura oral, se empiezan a manifestar de forma ya escrita. Y lo hacían pues manuscrita, copiada a mano cada uno de los textos para no perderlos. Y es por ello que acá en el Mester de Clerecía ya podemos ver nombres de autores dentro de las obras. Acá les presento uno de ellos, el cual es Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo fue un fraile riojano porque vivió en el monasterio de San Milán de la Cogolla, en La Rioja. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los primeros documentos escritos en castellano? Pues que se dieron, ¿verdad? Las glosas emilianenses en el monasterio de San Milán de la Cogolla. Pues acá mismo es donde se consolida este escritor. Durante la primera mitad del siglo XIII, las obras que trataba era de tema religioso, como la vida de los santos, temas sobre la Virgen María, en la cual destaca su obra Milagros de Nuestra Señora. Esta obra literaria, escrita por Gonzalo de Berceo,
es la presentación de 25 milagros, 25 historias, donde la Virgen María saca de apuros a todas aquellas personas que le son devotas, principalmente, ¿verdad? Y les hace favores como en agradecimiento por lo que ellos le han estado siempre haciendo oraciones o han estado muy pendientes de ella. La intención de estos textos pues es fomentar la piedad y la confianza en la Virgen María entre los fieles. En los milagros nosotros vamos a ver una estructura narrativa donde hay un caso de una persona que es devota a la Virgen María, pero que esta persona está en peligro. Y por lo tanto, después sigue la siguiente parte donde la Virgen interviene por esta persona. Y la persona pues le agradece esa devoción que tiene y la Virgen le ayuda a salir del apuro en el cual se encuentra. Milagros de Nuestra Señora son narraciones cortas, sencillas, fáciles de comprender. Tienen una escena de la vida cotidiana de cualquier persona que se encuentra pues cercano a un círculo muy familiar. Y el autor lo que quiere dar a conocer es ese sentimiento para describir la vida de los campesinos. El estilo que nos presenta Gonzalo de Berceo es muy realista y el tipo de lenguaje pues es próximo al pueblo. También, chicos, recordemos que tenemos otra obra literaria que ya es cuando está decayendo el mester de juglaría. Y esta obra literaria se llama El libro del buen amor. Esta obra ya la leímos antes. ¿Qué se recuerdan del libro del buen amor? ¿Quién me cuenta? ¿No se acuerdan nada del libro del buen amor? Hola, hola. Adonai Martínez. Adonai, ¿se acuerda algo del libro del buen amor? Carol. No, señor, no me acuerdo de nada. No. Juan José No. Castro. ¿Se acuerda algo del libro del buen amor? Seño es una obra del Messer de Clerecía. Ajá, muy bien. Esa obra la leímos. Yo, señor, no me acuerdo de nada. Mi micrófono no se activaba. Ah, perdón. ¿Se acuerdan que leímos esa obra? ¿En qué periodo la leímos? En el periodo pasado. Exacto, en el periodo pasado leímos la obra. ¿Qué recuerdan de ella? Amores frustrados de su. ¿Ah? Vamos, que los escucho, no importa si nos equivocamos. Muchas veces tenemos miedo a equivocarnos y la verdad es que sabemos, pero el temor no nos deja, ¿verdad? Vamos a ver. En la obra, señor, del libro de buen amor posee poesía lírica. Muy bien. ¿Alguna historia que se acuerden? ¿Se acuerdan de Solo me alguna recuerdo de historia? la cruz cruzada panadera. Come por entendedera, come senda por carrera como andaluz. Solo eso me recuerdo.
Ajá. uno, pero no me recuerdo del nombre. Muy bien. Sí, acuérdense que el libro del buen amor era escrito, ¿verdad? Por el arcipreste de Hita, aproximadamente ya por el año 1330. Se dice que este libro ya estaba como decayendo con el menester de clerecía, porque ya no eran textos 100% dedicados, ¿verdad? A Dios, a la Virgen, a los santos, sino que ahí vemos ya como el personaje empieza a hablarnos de una autobiografía ficticia en la cual este religioso pues tiene amoríos con varias mujeres, lo cual pues para la iglesia no está bien visto, incluso ellos hacen votos, ¿verdad? De castidad, y acá se ve que ya ese tema es como un poco salido de tono a lo que se espera de una literatura didáctica de la época. En el libro del buen amor habían historias como habíamos ya visto en la clase pasada, la disputa entre los griegos y los romanos, que nos daba a conocer de cómo es que no nos podemos muchas veces comunicar, que nuestra comunicación es interpretada de una forma diferente a como nosotros la queremos. O hay fábulas también. Hay una fábula muy bonita donde, ¿verdad? Las ranas que querían de rey a Júpiter, y después pues estas ranas estaban tan mal agradecidas con el rey que tenían, empiezan a pedir otro rey, y al final el rey que les colocan no era el más adecuado para ellas y reniegan después de lo que tenían. Bueno, la próxima clase vamos a continuar, chicos. Les recuerdo, este día hablamos de las primeras manifestaciones literarias, las jarchas, del oficio de los juglares, del trabajo que hacía esta escuela literaria también con el menester de clerecía, ¿verdad? Bueno, la próxima semana necesito que todos los equipos tengan listo, por favor, ya su proyectito de la feria, porque lo deben de presentar en pantalla. Esta es la última semana ya para el proyecto. Y la siguiente semana, aprovechemos el tiempo, por favor, para el video. Bueno, entonces, doy por terminada, chicos, la clase porque veo que ya son las 7:45, ni sentí el tiempo. Cualquier duda, consulta, me escriben, le preguntan mi número al tutor si no lo tienen o tutora, y estamos en comunicación. Se cuidan y nos vamos a la siguiente clase. Ok, adiós, señor. Cuídese. Gracias a ustedes. Gracias, señor. Gracias. Adiós. Adiós, señor. Gracias. Adiós, cuídense. Gracias por la clase. Gracias a ustedes, Margarita.